cierto que estamos viviendo una época que está entrando en un proceso de crisis y es evidente que eso genera algunas preguntas y algunas dudas en nuestros corazones. Lo primero que deberíamos saber es que como creyentes estas situaciones no nos deberían alarmar porque Jesús en su discurso escatológico en Mateo 24, Él enseñó que antes de su venida el mundo tendría dolores de parto. Y entre esos dolores de parto que Él incluyó es que habrían pestes. Ahora, el mundo cada vez más se acerca a un gran acontecimiento que es el retorno y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar preparados a ver cada vez más estas señales de una manera visible y palpable. Porque el mismo Señor dice también ahí en Lucas que cuando veáis que suceden estas cosas, erguíos vuestros ojos al cielo, porque el día de vuestra redención está cerca. Entonces eso ya para nosotros nos da una especie de esperanza en medio de las circunstancias que está viviendo el mundo en nuestros días. Ahora el sufrimiento y la ansiedad y las preocupaciones que trae estas circunstancias hacen que nosotros podamos ver claramente la fragilidad del hombre, la angustia del hombre ante la muerte, y aún para nosotros como creyentes es bueno porque de alguna manera nos recuerda que somos pasajeros y peregrinos en este mundo, que nuestro corazón debe estar en los cielos y no aquí en la tierra, que este mundo con todo su sistema, con todos sus reinos es pasajero y definitivamente débil. Como dice C.S. Lewis, que Dios nos habla a nuestra conciencia cuando estamos en nuestros placeres, pero que Él nos habla en medio del dolor como si nos estuviera hablando con una trompeta. Entonces el dolor, las crisis, las catástrofes, las enfermedades muchas veces son el medio que Dios usa para hablar al hombre, para hablar a su iglesia de una necesidad mayor y de una realidad sumamente trascendental que es la eternidad, la muerte y todas estas cosas que comienza a pensar el hombre en medio de una época así hacen que nosotros podamos ver que aún estas crisis y estos tiempos difíciles son una bendición de Dios. Ahora, lo importante que debemos saber como creyentes es que debemos saber procesar las situaciones que estamos viviendo y la mucha información que podemos recibir a través de los medios de comunicación y la internet. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Jesús prometió darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él prometió acompañarnos y consolarnos porque Él venció en el mundo. Aunque estamos en el mundo y tenemos angustias normales por el mundo en el que estamos, el Señor prometió que Él nos daría paz. Entonces, como creyentes debemos guardar esa paz y no dejar que las muchas voces que se están escuchando en nuestros días ahoguen y destruyan la sensación interior de quietud, de descanso y de confianza que tenemos nosotros gracias a las muchas promesas que Dios nos ha dado. Tanto la esperanza que tiene el creyente de la venida del Señor como la paz interior que Él puede darle en estos momentos de prueba no debe anular otro aspecto importante de la vida del creyente. El creyente es llamado constantemente a la prudencia. Proverbios 22:3 dice que el sabio o el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio sigue y lleva las consecuencias. Nosotros como creyentes haríamos muy bien con acatar todas las medidas de prevención que tanto los entes de salud como los gobiernos están recomendando. Nosotros aplaudimos las decisiones de aquellas iglesias que en estos momentos no están permitiendo la aglomeración de multitudes de personas. Aplaudimos las medidas que toman algunos hermanos de cancelar algunos eventos cristianos donde iba a haber gran aglomeración de personas, porque en estos momentos, ante la pandemia que estamos viviendo mundialmente, lo más sabio y lo más prudente es evitar que eso aumente o se prolongue por causa de nuestros descuidos. La prudencia siempre está ligada a la sabiduría. Recuerdo el pasaje cuando Jesús es tentado por Satanás y Satanás le dice que se tire del monte, lo sube al pináculo del templo y le dice que se lance porque la escritura dice que a sus ángeles enviará
y le guardará para que su pie no tropiece en piedra. Entonces Satanás es muy sutil en inducirnos a una falsa osadía que viene a ser una tentación contra Dios. Nosotros no debemos tentar a Dios. Hay ciertas medidas que algunos países no tomaron y por causa de eso han visto un aumento en los contagios y en la propagación de estos virus. Nosotros podemos también recordar las palabras del famoso reformador Martín Lutero, que ante el brote que resurgió en su época de la peste negra, la peste bubónica, que como todos sabemos casi mató la mitad de la población europea, él recomendó principalmente dos cosas. La primera era que aquellas personas que Dios les había encomendado el servicio de ayudar a los enfermos, como las personas que tenían una autoridad civil, los médicos y algunos ministros que tenían la responsabilidad de cuidar enfermos, no podían abandonar por amor a la vocación que tenían. Pero por otro lado, él recomendó a toda costa evitar contaminarse y contaminar a las otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces yo pienso que la medida que dejó nuestro hermano Lutero es muy sabia. Por un lado, aquellos que son llamados a una vocación médica tienen que armarse de valor y cumplir sus deberes, como nuestras autoridades civiles, pero también aquellos que pudiéramos evitar el contagio masivo de otras personas, debemos guardar las recomendaciones que se están dando hoy en día para que este tipo de pandemias no prospere como ha sucedido en otros países. Bien importante saber que la prudencia no nos debe llevar ni a anularnos ni a ser irresponsables con nuestros deberes como cristianos. Daniel dice que en los últimos tiempos, cuando se manifieste el hijo de perdición y venga una persecución terrible contra la iglesia, el pueblo de Dios se esforzará y actuará. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, aún en estas épocas, debemos esforzarnos y actuar. Y dice Daniel que los sabios enseñarán a muchos. Esta crisis que de alguna manera nos quita la comodidad que tenemos en este mundo, en nuestros trabajos, aún tal vez la vida cómoda también que tenemos como iglesia, es una oportunidad para esforzarnos y actuar. Actuar dentro de los parámetros que el Señor establece y dentro de las medidas prudentes. Todo padre, todo hombre, toda familia en estos días debería dedicarse a restaurar el altar familiar. Todo hombre que tiene a su lado un compañero de trabajo, sus amigos, en medio de las redes, en medio de tantas cosas, los grupos que tenemos de WhatsApp, todos nosotros deberíamos esforzarnos y actuar y ser luz en medio de las necesidades que está teniendo este mundo. Como dijo el famoso profeta del siglo XX, A.W. Tozer, que cuando el mundo está en miedo se necesita una iglesia valiente. Entonces necesitamos ser valientes para hablar, necesitamos ser valientes para dar testimonio a nuestros amigos, necesitamos ser valientes para dar testimonio a nuestros compañeros de trabajo, necesitamos ser valientes para reunir nuestra casa y orar, para reunir nuestra casa y adorar a Dios en tiempo de crisis. Necesitamos ser valientes para estar haciendo las cosas que deberíamos hacer como creyentes. No podemos acobardarnos, ni tener miedo, ni escondernos. En la medida que el Señor nos permita, en la gracia que Él nos conceda, deberíamos esforzarnos y hablar a muchos, ser luz en medio de un mundo que se sumerge cada vez más en las tinieblas, en el temor, en el miedo y en el pecado. También tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que se levantan hoy en día de muchos profetas profetizando acerca de paz, acerca de sanidad, acerca de decretos espirituales, apostólicos, para anular este tipo de enfermedades o virus que se están propagando. Nosotros debemos saber que la Biblia anuncia de una manera muy categórica señales proféticas que tienen que ver con este tipo de males que enfrenta el hombre. Y una de las características de los falsos profetas es decir paz, paz y seguridad. Nosotros debemos estar apercibidos que esta humanidad, por causa del pecado y por causa de la rebelión contra Dios, va de mal en peor. Y es posible que nuestros ojos sean testigos de cosas un poco más difíciles. Entonces la iglesia debe estar preparada para hacer luz, voz profética en medio de estos tiempos y anunciar al hombre que lo que él vive a su alrededor son frutos de las consecuencias de su pecado, de su necedad y de su rebelión
contra Dios. Dios nos libre de ser esos falsos profetas que prometen paz y seguridad cuando tal vez lo que viene es la espada y el juicio de Dios para una humanidad rebelde y hostil contra Dios. Bueno, es también muy importante porque nos preguntan bastante si nosotros pensamos que detrás de esto hay una conspiración o si detrás de esto están las élites. Y bueno, nosotros debemos saber que en el mundo, como dice Pablo a los tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiere decir que el espíritu del anticristo, después de la venida de nuestro Señor, opera en este mundo y dirige las aguas de este mundo y las naciones de este mundo para la preparación de la manifestación del Hijo de perdición. Entonces es muy probable que todas estas crisis, como crisis anteriores, que afectan globalmente a la humanidad, sean encaminadas cada vez más para establecer el terreno sobre el cual va a surgir el anticristo. Aunque no seamos conspiracionistas, la Biblia sí nos habla de estos eventos y la Biblia sí nos habla de esto que ha de suceder próximamente. Para terminar, sí quisiéramos despertar la conciencia de todos los hermanos que nos preguntan, las personas que se reúnen con nosotros, los que oyen y visitan nuestros canales en internet, que definitivamente uno de los ministerios que debe ser restaurado y enfocado en estos días es el ministerio de la oración. Cuando Dios iba a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra y comenta sobre este juicio a Abraham, su siervo, su amigo, dice que Abraham comienza a interceder por la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham dice que si hubieran 50 justos en la ciudad, Dios no juzgaría a los malos con los justos de la misma manera. Y Dios le responde que si hubieran 50 justos, Dios no iría a juzgar la ciudad. De la misma manera, cuando Dios va a juzgar a Israel en el desierto y va a establecer el juicio sobre ellos, Moisés interfiere intercediendo delante de Dios y Dios contiene su ira. Entonces, aunque nosotros sabemos que esta humanidad es digna del juicio de Dios, sí es necesario que la iglesia se levante como un ente intercesor en medio de estos tiempos. Interceder por nuestras familias, interceder por nuestros vecinos, interceder por nuestras ciudades, interceder por nuestra nación, para que Dios tenga misericordia del hombre y le conceda la oportunidad de escuchar el Evangelio y de arrepentirse. Nosotros no sabemos si Dios está sensibilizando el corazón de los hombres, esperando que después de estas circunstancias la tierra esté fértil para la predicación del Evangelio y podamos ver un avivamiento en nuestras naciones y en nuestras ciudades. Mas para eso siempre Dios ha inquietado a su pueblo. Que no sea como aquellos tiempos donde Dios buscó quien estuviera siendo vallado y quien estuviera intercediendo y no se encontró. El tiempo libre y la ociosidad es una tentación que habremos de enfrentar los cristianos en estos días. Mas nosotros debemos redimir el tiempo, y una de las grandes maneras de redimir el tiempo es volviendo nuestro corazón a Dios en oración, es buscando las Escrituras y es procurando hacer la voluntad de Dios aún en medio de estos tiempos de crisis. Dios permita que su iglesia sea despertada y que pueda ser como ese candelero que Él puso, no para esconderse, sino para que alumbre a todos los hombres. Dios permita que sus hijos puedan reunirse hoy en el ambiente de sus hogares, 2 o 3, sus familias, aquellas personas que están cerca, y puedan estar buscando la presencia de Dios para ser fortalecidos y también para cumplir la labor que Dios les ha encomendado.